por pobre y feo, pero antojado. 10 de la mañana con 51 minutos, ya estamos en contacto vía Zoom con el viceministro Óscar Orué. ¿Cómo le va, viceministro? Buen día. Hola, ¿me escuchas, Alexis? Sí, sí te escuchamos, viceministro. Ahora creo que sí. Viceministro, queremos charlar con respecto a esta situación, esta sanción que da Estados Unidos a paraguayos por este caso de corrupción, pero queremos de alguna manera contextualizar la situación y remontarnos al año 2019 y hablar de este operativo que estaban encabezando, el operativo Llamada Telefónica. ¿Es así? ¿Nos comenta un poco? Sí, el operativo Llamada se hizo en 2019, en el cual, a través de una investigación que inició la Subsecretaría de Tributación, se ha podido desmantelar una red de empresas que traían supuestamente mercaderías electrónicas y en el cual, principalmente teléfonos celulares, en el cual hicimos cruce de información con los Estados Unidos y en el cual había la información de que había un reporte de mayor cantidad de productos o de electrónica repetidos o enviados a Paraguay, y aquí en Paraguay se tenía un registro menor. Entonces ahí es donde iniciamos el proceso, hicimos las denuncias, intervino UIC, intervino aduanas y con la Fiscalía, y se hizo 15 allanamientos, 11 en Ciudad del Este y el resto aquí en Asunción, en el cual una red, como dije, se ha podido desmantelar. Estamos viendo justamente las imágenes, ¿verdad? Eso fue en aquel momento. El fiscal Osmar Legal y otros fiscales también intervinieron en la causa. Y lo importante es que se desmanteló la red y bueno, hoy los Estados Unidos le sancionan de los 3 sancionados, nosotros teníamos investigado a 2 personas en esa red que habíamos detectado en el 2019. ¿Esas personas específicamente son? La señorita Liz Paola y uno de los señores que están también, que es de descendencia árabe. Hijazi, ¿no? De apellido Hijazi. No, el otro, él era representante de la empresa en España. Ahora, y nosotros hicimos también allanamientos ahí con la Fiscalía en ese lugar, en esa empresa. Es un esquema que logró evadir cerca de 600 millones de dólares, inclusive en su momento, viceministro. Fue un caso muy sonado, ¿sí?, en su momento, principalmente porque por fin habíamos detectado el esquema que se traía, se ingresaba a celulares en frío, como se dice, ¿verdad?, sin pagar impuestos en la aduana. Entonces fue un proceso muy importante desde el punto de vista tributario y también aduanero, ¿verdad? Especialmente porque si nosotros teníamos registrado desde Estados Unidos una cantidad de productos y la mitad ingresaba aquí, ¿verdad? Evidentemente el ingreso era a través presumiblemente de contrabando, ¿verdad? Entiendo que eso no se pudo demostrar en el proceso penal, pero para nosotros es muy importante que se haya desmantelado esa red en su momento. Ahora, viceministro, hablamos de una actividad, por ejemplo, en el caso específico de Liz Paola, que data ya del año 2012 aproximadamente. Luego ella establece una empresa en Miami y es a través de esa empresa que se realizan las importaciones. Sí, es así mismo. Ella era la dueña de la empresa y que fue una de las personas que fueron procesadas justamente por este caso. Ya, esa empresa se dedicaba a hacer los envíos del material electrónico, viceministro. Sí, la mayoría eran celulares de alta gama o celulares bastante caros y que ingresaban sin pagar los impuestos correspondientes, por un lado porque se declaraban menos y en algunos casos lógicamente sin pagar ningún impuesto, ¿verdad? Y si nosotros hacíamos cuando hicimos el cruce de información, encontramos que había una cantidad muy importante de exportación a Paraguay y aquí en Paraguay no había esa cantidad declarada.
2019 data toda esta investigación y todos estos procedimientos. ¿Cómo quedó el caso? ¿Cómo quedó el caso específicamente de la señora Doldán, el proceso? Y tiene sobreseimiento provisional en la justicia. Esto solicitó la fiscalía, ¿no? Provisional. Entiendo que es así. Entiendo que es así. Pero hay que ver ahí la cuestión penal, cómo se abordó, ¿verdad? O sea, porque hay que tener en cuenta de que el pago del impuesto evadido no corrige el delito. Ahora, si bien estamos hablando de una investigación penal que es paralela, pero ustedes le entregan los elementos a la fiscalía para que ella haga su investigación en su momento, viceministro, ¿dónde quedó estancado eso? ¿O qué no fue tan contundente para la fiscalía para que finalmente se solicite el sobreseimiento? Y entiendo que no tenían todos los elementos probatorios para poder sostener las acusaciones. Eso es lo que entiendo, ¿verdad? Pero yo no participé más. Eso ya estaba en ámbito de la fiscalía y del juzgado, ¿verdad? Así es que yo mucho no puedo opinar porque ya no formé parte de ese proceso. Nosotros hicimos la denuncia, participamos de los allanamientos y dimos toda la documentación que a nosotros, a nuestro criterio, era importante dentro de este proceso. Pero lógicamente en un proceso penal no es tan sencillo acusar y pedir, en este caso, la sanción a alguien si no hay las pruebas suficientes, ¿verdad? Eso hay que ver qué pasó en la fiscalía y en el juzgado penal de garantía. Pero cuando hablamos de una evasión al fisco, evidentemente, viceministro, hay un daño o deja de ingresar dinero precisamente a través de maniobras irregulares, a través de estos delitos que posteriormente inclusive son vinculados al lavado de dinero. Claro, estas empresas aceptaron el hecho y empezaron a pagar al fisco lo que se le determinó, ¿verdad? Ahora, ¿la causa termina al pagar lo que corresponde o debe existir otra sanción o cómo continúa? Esa es una gran pregunta, Solange, porque el hecho es lo que dije recién, el hecho de pagar no corrige la irregularidad o el delito. O sea, el delito existió y el hecho que vos hayas pagado el impuesto no quiere decir que sea inocente. Y ahí es cuando nos preguntamos qué es lo que no convenció a la fiscalía, por ejemplo, el viceministro, y reiterar... Esa pregunta hay que hacerle al juez que ordenó su procedimiento provisional, ¿verdad? Yo no manejo eso y tampoco quiero entrar a opinar de una cuestión que no está dentro de mi esfera. Ya. ¿Ellos terminaron pagando la totalidad, como decía, o hubo también... o solicitaron... Ellos aceptaron el hecho, Alexis, ellos aceptaron el hecho y están pagando. Fraccionaron sus impuestos y están pagando. El hecho es que, desde el punto de vista administrativo, ellos aceptaron el hecho de la defraudación, ¿verdad? Y están pagando sus impuestos. Ahora, en este esquema de evasión de impuestos, viceministro, hablamos de más de 600 millones de dólares en su momento. ¿Solo una empresa la evadía o un conjunto de empresas que conformaban el holding? No me acuerdo más, Alexis, cuánto eran las empresas, pero eran varias, ¿verdad? Eran varias. 17 y muchas personas. No es solamente la señorita, eran otras personas. Recuerdo que eran 15 personas las que estaban también imputados y también estaban dentro de este proceso. ¿De la zona este del país y de otros sectores también de la República? No, solo era de Alto Paraná. Estas empresas siguieron funcionando, viceministro, posterior a esto. ¿Se sigue investigando si vuelven a evadir impuestos, cambiaron de personería jurídica? No. Entiendo que siguen las empresas, pero no hubo una sanción a las empresas propiamente, ¿verdad? Porque eso no está previsto. De hecho, el hecho de pagar sus impuestos, una vez que nosotros determinamos cuánto era lo que evadieron, ya es una sanción, ¿verdad? Pero eso es aparte, la cuestión administrativa es independiente de la cuestión penal, ¿verdad? En la cuestión penal hay que ver otros delitos conexos que pueden existir, como asociación criminal, contrabando,
etcétera. Y es que eso no sé, eso hay que preguntar al fiscal y o los fiscales que intervinieron en la causa y al juzgado. Claro, el punto más que nada de mi pregunta o sobre esta pregunta es saber si es que pudieron volver a evadir impuestos, viceministro, ya que nos compete ahora la evasión. No, es más fácil ahora, Alexis, que ya le tenemos la mira, es mucho más fácil controlarle. Cuando ya sabemos quiénes son y a qué se dedican, es mejor nomás pagar los impuestos, ¿verdad? Y creo que ya estaba viendo ya un cumplimiento de ese punto de vista, ¿verdad? Ahora, hay que tener en cuenta que Estados Unidos sanciona por otros motivos, ¿verdad? Sí. O sea, no solamente el tema de corrupción, ¿verdad? Entiendo que estaba ligado a cuestiones del terrorismo y todo lo que tiene que ver con manejo de lavado de activos, ¿verdad? Ahora, aparte de una Entonces, investigación tributaria, por eso es importante. Claro, por eso hay que recordar que Paraguay hizo los deberes en cuanto a lo que tiene que ver con el lavado de activos, porque a partir del 2019, de diciembre de 2019, este proceso es antes, ¿verdad? Pero a partir de diciembre de 2019, la evasión es un delito precedente del lavado de activos. O sea, aquel que es hallado culpable de evasión de impuestos también puede ser procesado por lavado de activos a través de la aprobación de las leyes ya en el 2019 y parte del 2020, donde también se levantó el secreto bancario y bueno, una serie de medidas tributarias que ayudan a la investigación de este tipo de situaciones. Bueno, hablamos de que esto también ocurre, coincidencia o no, en medio de las circunstancias que se están generando, la presencia in situ de la evaluación de Gafilat y demás. Lo decimos esto, el trabajo de la lucha contra lo que refiere al lavado del dinero y la corrupción en general. ¿Cuán importante es dejar mensajes claros en medio de todo este contexto al decir de concluir este tipo de procesos de manera correcta, si es que vale el término? Sí, evidentemente este es un proceso largo, un proceso que Paraguay está atravesando. Creo que estamos viendo los primeros resultados de todo el proceso que hicimos en el 2018 cuando asumimos el gobierno. Y creo que es muy importante esto, Solange, porque nosotros colaboramos con las investigaciones y detectamos hechos que son realmente, en este caso, bastante importantes, ¿verdad? Y desbaratamos redes de esta naturaleza que lógicamente perjudican al fisco paraguayo en primer lugar y en segundo la imagen de nuestro país. Por último, y solo por una cuestión de curiosidad también, viceministro, cuando se montan empresas como, por ejemplo, inclusive esta Mobile Zone, que es muy conocida, ¿se tiene desde Hacienda, desde tributación, la trazabilidad del dinero, la inversión? O sea, ¿de dónde salió la plata para montar una empresa así? Sí, o sea, nosotros remitimos los informes a CEPRELAC cuando vemos datos o información que nos puede llevar a presumir un posible lavado de dinero. Como ya lo hicimos en muchos casos que no lo puedo mencionar porque el secreto de las actuaciones me prohíbe. Pero sí, nosotros si vemos algún dinero raro que está financiando alguna actividad, reportamos a CEPRELAC, como fue el caso de Dalia, por ejemplo, que es un caso tornado, ¿verdad? Nosotros ya habíamos hecho, antes de que salte a la luz toda esta situación, Tributación ya había remitido un informe pormenorizado a CEPRELAC sobre lo que nosotros habíamos detectado en su momento. Viceministro, le agradecemos como siempre por su tiempo, por charlar con nosotros sobre este tema. No, por favor, Solange, también a Alexia, también a toda la audiencia de C9N, un placer siempre hablar con ustedes. Gracias. Que tengan buen resto de jornada. Igual, señor, igual, viceministro. Nuevo decreto rige desde hoy. El Ejecutivo estableció nuevas medidas sanitarias desde hoy hasta el 7 de septiembre. Entre ellas, la circulación será de 5 a 2 de la mañana.